Muy bien, y como ustedes saben, todo lo que pasa aquí en la región, todo lo que pasa en América Latina siempre viene de la mano del señor Nicolás Sampedro. ¿Cómo estás, Nico? ¿Bien? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Bueno, hoy trajiste un tema complejo, ¿sí? Porque tiene que ver con Venezuela, pero además tiene que ver con todo el caos que se está armando alrededor de Venezuela y los países que acompañan. Sí, primero casi que en lo que va del año tendríamos que haber hecho al revés y ponerle columnas sobre Venezuela. Claro. Por la cantidad de veces que hemos venido hablando, pero sí, esta vez lo que queríamos hacer era retratar de alguna forma aquellos países que hoy están agrediendo, por lo menos diplomáticamente, a la República Bolivariana de Venezuela, tratar de analizar y ver que no están muy bien las cosas dentro de cada uno de esos países, tirar algunas cifras, algunos datos respecto de ello, porque en Venezuela sigue la vida, digamos, a pesar de lo que muestran en los medios de comunicación, sigue la vida. Así que si te parece, vemos el informe y después seguimos charlando. Vemos entonces el informe que ha preparado el señor Nicolás Sampedro. Y las autoridades militares de Sudamérica evalúan las principales amenazas en la región y alertan que Venezuela enfrenta desafíos ante la injerencia norteamericana. Vamos a ver algunas conclusiones previas al cierre de la Conferencia de Defensa de América del Sur que se está desarrollando en Perú. Vamos a revisar lo primero. El objetivo es el debate de temas relacionados con los ámbitos de la defensa y la cooperación en respuesta a los desafíos regionales. Durante este encuentro surgieron denuncias dirigidas particularmente al Comando Sur, que desarrolla misiones clandestinas de combate no tradicional y en defensa interna de Venezuela. El escenario de agresión internacional que anuncian desde la Casa Blanca contra Venezuela. Eso va a ser determinante. Yo tengo preparado un conjunto de decisiones y medidas para defendernos del bloqueo comercial, petrolero y financiero que va a decretar Donald Trump contra Venezuela. Así lo anuncio. Estamos preparados. Y cuento y pido el apoyo decidido de todo el pueblo de Venezuela. Muy bien, a ver. Maduro decía, va a haber un complot, van a tratar de bloquear comercialmente a Venezuela, les pido que nos den el apoyo. ¿Quiénes son los que van a tratar de hacer esto? Bien, desde hace algún tiempo hay varios países que están a la ofensiva, por lo menos en la región, que tiene que ver con Perú, el Perú de Pablo Kuczynski, la Argentina de Mauricio Macri, el gobierno de Brasil, el gobierno de facto de Brasil de Michel Temer, Paraguay, de alguna forma, y México es uno de los que también ha sido uno de los que ha atacado principalmente en ámbitos regionales a la República Bolivariana de Venezuela. Un dato de esta última semana, el 23 de este mes, si no me equivoco, hubo una reunión de cancilleres en Perú, en Lima, donde estuvieron participando estos que mencioné, estos países que mencioné, 17 junto con Colombia. Uh-huh. Ya sabemos que es el Comando Sur para la región, es la fuerza militar de los Estados Unidos que adoctrinó en su momento a las fuerzas militares aquí en la región. Se reactivó esta fuerza cuando el Brasil de Lula, allá hace un par de años ya, decretó que tenía petróleo en el Pacífico. Ni siquiera la Revolución Cubana había logrado reactivar esta flota. Para dimensionar, digo. Uh-huh. Un dato de color que me interesaba traer a colación. Sabemos que en Estados Unidos pasó el huracán Harvey, que ha dejado muchos daños. Un dato no menor fue que el canciller venezolano Jorge Arreza, autorizado por el presidente Nicolás Maduro, dijo que se van a destinar $5 millones en ayuda y están puestos a disposición brigadistas, rescatistas y demás cuestiones del gobierno venezolano para ayudar a, sobre todo, Houston, y otra ciudad que no recuerdo el nombre, para ayudar a los damnificados, digo, para dimensionar esto entre Estados Unidos la queriendo cosa bloquear belicosa de Estados Unidos y cómo en momentos adversos, incluso cuando el agresor es Estados Unidos, Venezuela se muestra solidario, entendiendo que no es el pueblo, sino que es el gobierno de Venezuela. Y no te quepa la menor duda que si fuese al revés, estarían aprovechando la debilidad de Venezuela para... Seguramente. Meterse. Pero bueno, traje algunos datos anotados como para poder tener alguna de las cuestiones. Aprovechando que hoy es el Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas, así es, como para tener en cuenta. En Colombia, por ejemplo, hay más de 45.000 personas desplazadas por el conflicto interno. Venezuela fue fundamental para que la FARC
se sienten a negociar con el gobierno colombiano en el proceso de paz que en estos días también culmina lo que va a ser el nuevo partido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, digo como para tener algunos datos. Además de los niveles de pobreza y demás, eso lo podemos profundizar en algún otro programa. En México son 30.000 las personas que a día de hoy están desaparecidas, gran parte a manos del narcotráfico. México tiene un gran problema con el narcotráfico, al igual que Colombia. Y un dato que es no menor, por lo menos para los que hacemos esta profesión, es que desde el 2000 para acá son 100 los casos de periodistas muertos. En el último año, 10, en lo que va de este último año, 10, el 90% de todos de estos 100 está impune. Todavía no se sabe quién los asesinó a esos Periodistas que colegas. investigaban cuestiones de narcotráfico también, Generalmente ¿verdad? sí. Otro de los que ha sido punta de lanza es Brasil. Ya hemos hablado de Brasil, reforma laboral, pedido de impeachment a Temer que quedó archivado, 25 pedidos de juicio político que están durmiendo en la Cámara de Diputados. Hoy, o en estas semanas, los abogados, el gremio de abogados pidió a la Cámara de Diputados que haga algo, que se pronuncie por esos 25 casos pedidos de juicio político. El caso Lavajato, que está haciendo estragos, no solamente en Brasil, sino en toda nuestra América. Esta semana también se conocía que Keiko Fujimori está vinculado Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del Perú, que fue citado a declarar. En Perú se da una particularidad que lo Pero donde se desarrolló esta cumbre, ¿no? Digo, donde se desarrolló esta cumbre y donde en estos últimos 2 meses los docentes estaban exigiendo, por ejemplo, un reclamo no solamente de mejoras salariales, sino también, al igual, algo que han manifestado en el gobierno de aquí de la República Argentina, es esto de evaluar a los docentes. Esta cuestión que generó mucho malestar y que en la estrategia comunicacional el gobierno vinculaba a uno de los referentes de los docentes que estaban en huelga con Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, una organización político-militar que utilizaba el terrorismo como práctica, que bueno, fue descabezada prácticamente en Perú, pero que de todas maneras sigue habiendo sectores influenciados. Bueno, una forma de deslegitimar era esa, como lamentablemente varios han hecho aquí en la República Argentina con el caso de los mapuches, de Santiago Maldonado, que recién estaban charlando con el hijo de Julio López. Paraguay es otro ejemplo, uno de los países más desiguales, donde casi el 43% de la población rural vive bajo la pobreza, llega al 13% en zonas urbanas. Y otro además de la Argentina, claro, que no hace falta aclarar, no hace ¿no? falta Sí. que aclaremos, otro de los países es Chile. Chiquitito, como para tener una idea de lo que implica cuando se habla incluso y se lo cataloga al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura. Hace muy poquitos días, un tribunal de Santiago de Chile le devolvió a la familia de Augusto Pinochet, el dictador, 17 millones de dólares y más de 23 propiedades que habían sido embargadas hace unos años porque no se podía explicar de dónde habían salido. ¿Se las devolvió la justicia chilena? Se las devolvieron. chilena? La justicia chilena, está ese recurso, se puede apelar a la Corte Suprema, pero digo como para que podamos ver que en cada uno de estos países que son hostiles hacia Venezuela, no es que está todo color de rosas, sino que son países muy desiguales y muy opresores hacia los que menos tienen. Es una reflexión que me pareció interesante en este contexto donde los medios hablan de Venezuela como si fuese el demonio o el infierno, y donde hay que prestar mucho más atención también en quiénes son los que están atacando a Venezuela, entendiendo todo, todo eso complejo que es la situación. Decíamos hoy, ¿no? La derecha hablando de Julio López. ¿Con qué moral podés hablar de Julio López siendo la derecha de este país? ¿Con qué moral podés atacar a Venezuela con todos los conflictos internos que tienen estos países, ¿no? Una de las cosas que es necesario, me parece, es dejar de tratar de ocultar. El negacionismo es una de las cosas que marca la pauta de el nivel de involucramiento y la responsabilidad, por ejemplo, de Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad, ni más ni menos, y que, por lo menos en mi persona, debería ser una de las que renuncie
para que se pueda esclarecer este hecho. Muy bien, muchísimas gracias por haber favor. venido, Nico. Nosotros nos vamos a ir a un corte. En el próximo bloque vamos a estar hablando de la situación de los trabajadores de prensa de la provincia de Buenos Aires. Ya veremos.